¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, Sí, se escucha. ingeniero. Balanceado. Anótese, el circuito es trifásico. Balanceado. Entre paréntesis, las redes siempre son balanceadas. Las redes eléctricas siempre son balanceadas. Balanceado. Entre paréntesis, las redes eléctricas son balanceadas. ¿Qué significa? Nosotros no hemos entrado en detalle en los sistemas trifásicos porque peor virtual es muy complicado si no tenemos una buena condición para responder dudas y todo. Entonces se nos vuelve muy complicado, pero lo que está claro es que nosotros tenemos dos sistemas: el monofásico, que son las casas que tienen un monofásico, y el trifásico, que son ya casas más grandes o industrias pequeñas, o transformadores que entregan energía trifásica también en industrias grandes, que balanceado significa que si es trifásico tiene tres fuentes, bajo ciertas condiciones, están desfasadas en 120 grados, no quiero entrar en detalle porque ustedes no han visto eso, son tres fuentes bajo ciertas condiciones y tienen que tener en magnitud ser idénticas. Como esas tres fuentes las genera un generador que viene de fábrica, es muy poco común que eso no se dé. Entonces, siempre todos los sistemas son balanceados. Entonces, si el sistema decimos que es balanceado, entre paréntesis, ya dijimos lo que era. Y aparte pongan cierre en paréntesis. Y equilibrado, y equilibrado, entre paréntesis, pongan que las tres cargas de la fase son iguales. Ya, voy a hacerle una aclaración acá, jóvenes. Voy a hacer una aclaración. La CRE casi siempre, por no decir el 95% de sus veces, sus redes son trifásicas. Pero alguno me va a preguntar, entonces si la CRE tiene redes trifásicas, ¿cómo puedo yo tener mi casa monofásica? Entonces, ¿qué hace la CRE? La CRE junta tres casas y las divide una casa por fase, ¿me entiende? Entonces, casa 1, fase 1, casa 2, fase 2, casa 3, fase 3. Después vuelve a juntar otras tres casas. Cuando una de las fases, porque tiene alguna casa muy grande, empieza a consumir más que las otras, la CRE empieza a distribuir las casas. O sea, dice, bueno, esta fase tiene mucha carga, las nuevas casas que vayan pidiendo energía, vamos colgándolas en las que tienen menos carga, ¿me entienden? Entonces, usted va por la calle, la CRE tiene 4 cables en baja tensión. Son las tres fases y el neutro. ¿Estamos? Las tres fases y el neutro. Entonces la casa dice, el cable, el primer cable es el neutro, el de más arriba. El segundo es la fase 1, el tercero es la fase 2 y el cuarto es la fase 3. Entonces dice, esta casa la conectamos a la fase 1. La casa 2 a la fase 2, o sea, al tercer cable. La casa 3 a la fase 3, el cuarto cable. Y después la CRE va conectando así. Cuando alguna fase tiene mucha carga, podría desconectar una carga, alguna casa y le conecta a otra, ¿me entiende, no? Eso se llama equilibrio de carga, en los edificios se hace. Por decir, yo voy a un edificio y me dice, señor, está desequilibrada mi carga,
Entonces equilíbremela, entonces yo quito el aire acondicionado de una fase y se la pongo a la otra, y quito las luces de aquí, se la pongo a la otra, divido las luces en dos. Ese es un juego de los electricistas, es muy común. Pero ¿por qué nosotros necesitamos que la carga sea balanceada y equilibrada? La CRE nos entrega ya una fuente balanceada, eso no es gran problema. Equilibrarla sí es nuestra necesidad, la CRE lo hace, y nosotros en nuestra casa, si tenemos, o en nuestra industria, si tenemos un sistema trifásico, tenemos que equilibrar. Cada fase tiene que entregar la misma cantidad de energía, ¿me entienden? Si yo tengo 3 fases y yo tengo 120 vatios, cada fase tiene que entregar 40 vatios. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, ¿me entiende Maribel? Marisabel. Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, si yo tengo 3 fases y tengo 120 vatios, cada una tendrá que entregar 40 vatios. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, que la carga sea equilibrada y sea balanceada, la caída de tensión trifásica es I por R. Entonces, anoten esto de acá, que les voy a poner yo acá, para que ustedes... Entonces, la caída de tensión ahí está, ahí lo estoy notando. La caída de tensión trifásica es igual a I por R. Algo que quiero mostrarle. ¿Qué puedo observar? Cirila Canchi, en la comparación de esas dos caídas de tensión. ¿Convienen los sistemas monofásicos o trifásicos? Que la, que la caída de tensión monofásica es 2 veces la... Exactamente, muy bien, atenta. Entonces, ¿qué significa eso? Yo como industria, ¿qué sistema me conviene más? ¿El monofásico o el trifásico? Desde el punto de vista de caída de tensión. El trifásico. Exactamente. Trifásico. Y ahora usted me va a decir, ¿y por qué es la mitad de la caída de tensión? Lo que pasa es que en los sistemas polifásicos la corriente del neutro se anula. Es como que usted meta agua por su grifo y el otro grifo, cuando usted le está botando agua, la está tomando y la está echando en su lado también, ¿me entiende? Entonces, cuando necesita el otro grifo, el otro se la da. Entonces, entre los 3 grifos van jugando, entonces ya no necesita que retorne la corriente por el neutro, ¿me entiende? Entonces, en los sistemas, aquí lo voy a anotar, en los sistemas trifásicos, equilibrados o balanceados, como hemos mencionado, balanceados y equilibrados, la corriente del neutro tiende a 0 amperes.
Entonces, al no existir corriente en el neutro, ¿qué pasa con las caídas del neutro, jóvenes? ¿Qué pasa con las caídas del neutro? Si no hay corriente, no hay caída, ¿no? ¿Sí o no? Tampoco hay caída. No hay caída de tensión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay redes que son de baja tensión, esas siempre llevan los 4 cables. Esos cables están en perpendicular con la acera. O sea, si nosotros lo vemos, sería como uno debajo del otro, ¿no? ¿Me entienden? Son 4 cables uno debajo del otro que van en los postes, ¿lo han visto, no? Esos son los cables de baja tensión. Fíjense que lleva 4 cables. ¿Por qué? Porque en baja tensión, como se empieza a jugar con las casas, se conecta una casa, una fase, la otra, es muy difícil que sea 100% equilibrado. Entonces siempre hay un pequeño desequilibrio y hay una pequeña corriente en el neutro y una pequeña caída de tensión que para fines teóricos se la puede despreciar, pero la hay. Entonces la CRE sí o sí tiene que poner neutro en los sistemas de baja tensión. En los sistemas de media tensión, donde los cables van más arriba y van los 3, van paralelos al suelo, los otros van perpendicular al suelo. Si los veo yo, los cables están perpendiculares al suelo, los 4. Más arriba veo 3 y esos están paralelos al suelo. Entonces, ¿por qué solamente hay 3 y no lleva neutro? Porque al tener unas cargas mucho mayores, la CRE puede jugar mucho más con el tema del equilibrio y normalmente ya la corriente del neutro no existe. Entonces, ¿para qué van a poner un neutro si no hay corriente? ¿Me entienden o no? Sí. ¿Para qué van a poner un neutro si no hay corriente? Porque se las equilibra mucho más. Entonces, si la corriente del neutro tiende a 0, se desprecia el neutro. Entonces, los sistemas de alta tensión también ustedes pueden ver, esos que parecen unos robots que están en el camino a Cochabamba, que uno puede pillar en algunos sectores del avance, siempre lleva 3 cables nomás. Lleva uno en la punta, pero ese no es un cable neutro, ese es un cable de protección antirrayo. Los cables de muy alta tensión llevan siempre en la punta 1 o 2 cables que son de acero, no son conductores, que es para proteger el cable de las caídas atmosféricas, pero ahí no conduce corriente, solamente lo utiliza como un descargador de rayos. Se llama cable de guardia, es un cable guardián que va protegiendo las líneas que son muy importantes de descargas atmosféricas. Las líneas que son de media tensión, esas que están en la universidad, en la acera, esas que van por los barrios, si les cae un rayo y hay un problema, bueno, ni modo, o sea, sacará un barrio de operación. En las líneas de alta tensión, esas que van a Cochabamba, esos que parecen unos robots, les cae un rayo y usted puede sacar el país entero. Entonces, por eso es que les ponen protecciones adicionales contra la descarga atmosférica para que los conductores puedan operar. Entonces, nosotros, jóvenes, dijimos que en el cálculo, vamos a poner acá, en el cálculo de los conductores, resumiendo, teníamos que considerar, dijimos, no. Dijimos la capacidad térmica. Y nosotros dijimos que la capacidad térmica era la máxima corriente admisible. Que llega a obtener la temperatura máxima de operación. Eso se puede modificar, ya lo dijimos, no lo voy a volver a escribir, por el clima, por las condiciones, por la ubicación, si el ducto está abierto, está cerrado, por todas las condiciones que pueden hacer que empeore o mejore el intercambio térmico. En lugares muy fríos, el intercambio térmico es favorable, en lugares muy calientes, el cable, si yo llevo muchos cables juntos, pegaditos, donde todos van calientes, el intercambio térmico es menor también. Entonces nosotros le hemos dicho que ustedes consideran el 90% de Santa Cruz y en condiciones promedio no le pelan. Si el conductor dice soporta 100 amperes, usted dice con 90 no le pelo para cualquier condición
a no ser que sea muy extrema, o sea, meter el cable dentro del horno, o ponerlo dentro de una luminaria, o alguna condición muy extrema. Pero para condiciones promedio, con el 90% en Santa Cruz, ustedes pueden operar bien, y en La Paz pueden sacarle hasta un 110%. La otra condición dijimos que era la caída de tensión. La caída de tensión. Que esa va a depender si el sistema es monofásico o trifásico. Si es monofásico, será I de la carga por R del conductor. 2 veces. Se supone que la resistencia del conductor, de la fase y del neutro son iguales porque son idénticos los conductores. Y en el caso de un sistema trifásico, no importa cómo sea el neutro, por ahí ni lo lleva siquiera, como he dicho, muchas veces hasta lo retiran, porque la corriente del neutro tiende a ser cero. Entonces la caída de tensión es solamente I por R. Entonces, indudablemente, yo como CRE me conviene tener sistemas trifásicos porque solamente tengo la mitad de la caída de tensión, o sea, es un sistema más eficiente. Por ahí alguna persona me va a decir, profesor, tiene razón usted, un sistema trifásico, la caída de tensión es la mitad, la caída de tensión se genera por efecto Joule, el efecto Joule es calentamiento, es pérdida, entonces perder la mitad de la energía, mal negocio no es, ¿me están entendiendo? Pero ¿qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con los costos? Instalar un sistema Dana trifásico. Stephanie me va a decir, profesor, ¿pero qué pasa con los costos? O sea, yo antes tenía 2 cables. Con el sistema trifásico tengo que tener 4 cables, que son las 3 fases más el neutro. Y si está equilibrado y balanceado, puedo tener 3, o sea, puedo obviar el neutro. Entonces tengo mayores costos. Entonces a la CRE le conviene gastar más plata, considerando que lo que estoy ganando es caída de tensión. Y yo le digo totalmente, y le voy a explicar por qué. En un sistema trifásico yo puedo trabajar hasta con 3 cables, porque si es equilibrado y balanceado, la corriente del neutro es 0, así que lo puedo retirar del neutro. En un sistema monofásico puedo trabajar con 2 cables. En el sistema monofásico no puedo retirar el neutro. Entonces, si yo tengo un sistema monofásico que aguanta 100 kilovatios, con un sistema trifásico yo voy a llevar 3 veces más. Estamos hablando 300 kilovatios. ¿Me van entendiendo? Si en un sistema monofásico yo llevo 100 vatios, en un sistema trifásico llevo 3 veces, llevo 300 vatios. ¿Me van entendiendo o no? Cristian, ¿me entiende? Sí, ingeniero. Gandarilla Bernal, ¿me entiende o no? Gandarilla, ¿está presente? Gandarilla, ¿está presente? Sí, ingeniero. Sí. Hola. ¿Se escucha? Ya, cuando le hable quiero que estén atentos, jóvenes. Y quiero que estén con sus cámaras, por favor. Ahorita el que lo vea sin cámara lo voy a expulsar. Y al final de la clase no va a poder poner presente. ¿Me está entendiendo qué dije? A ver, Gandarilla. No puedo escuchar, ingeniero. Salí un momento y volví, por eso apagué mi No, cámara. por favor, yo inmediatamente al que lo llame y no me responda, lo expulso del grupo y queda afuera. Última vez, ingeniero, va a disculpar. Ya, por favor, seamos serios, ¿ya? Si no, Sí, diga, profesor, me voy a perdón. retirar un minutito, ya vengo, ya yo sé. Soy Gandarilla, Ya. me manda por el chat, deme 5 minutos ir al baño. Ah, Pero ya, no se puede perdón, sí. salir y tenerme a mí de tonto aquí hablando a la nada, digamos, ¿no? Va a Elvin disculpar. Flores, Yasca, ¿qué dije? Elvin Flores. Elvin Flores. Ah, ingeniero, va a disculpar. Habló sobre los conductores de los Ya estaba trifásicos. por quitarlo, ya debe. Ya, yo dije que con un sistema monofásico yo podía llevar 100 kilovatios. ¿Cuántos conductores tiene un sistema monofásico? 2. Fase y neutro. Un sistema trifásico dijimos que como la corriente del neutro era 0, hasta lo podíamos quitar el neutro. Entonces yo puedo llevar 3 veces, por eso es trifásico. Entonces llevo 100 kilovatios en un sistema monofásico, en un sistema trifásico llevo 300.
Entonces, para llevar 100 kilovatios necesito 2 cables. Para llevar 300, ¿cuántos cables necesito? 3. Entonces, ¿qué significa? Entre 2 y 3 hay una inversión adicional del 50%. O sea, yo invirtiendo 50% más en conductores, puedo tener el 200% de potencia. ¿Me entienden? Si yo con 2 cables tenía 100 kilovatios, con 3 cables tengo 300. Entonces, 100 serían 200%. Entonces, ¿es conveniente tener sistemas trifásicos? Por supuesto. Porque yo tengo 2 conductores, me generan, apenas me pueden entregar 1/3 de la potencia de un sistema trifásico. El sistema trifásico me entrega 3 veces más y solamente tengo que invertir por un cable más. El otro tenía 2 cables, el trifásico tiene 3. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿es conveniente el sistema trifásico? Totalmente. Tiene la mitad de caída de tensión y tiene mucho menos costo en su construcción. O sea, en función a la potencia. Si yo necesito 300 kilovatios, si lo llevo de forma monofásica, necesito 6 cables. Si lo llevo de forma trifásica, necesito 3. ¿Qué significa? Que tengo la mitad de la inversión. ¿Me entienden o no? ¿Me entienden o no? Entonces la CRE y todos los sistemas de distribución que se consideren serios son trifásicos. Tenemos menor caída de tensión y mayor capacidad de potencia por unidad de inversión. ¿Estamos claros o no estamos claros? Pero no nos salgamos, seguimos en el tema del cálculo de conductores. Entonces hemos dicho que nosotros tenemos que tener, por favor quiero que estén atentos, voy a empezar a llamar y al que no esté lo voy a expulsar. Entonces nosotros tenemos caída de tensión y capacidad térmica, o capacidad térmica y caída de tensión. Ahora que tenemos estos dos incisos, tenemos que tener el C. Entonces, son aplicar criterio A y B. Sujeto A. Minimizar ¿en qué materia ustedes veían optimización de funciones sujetas a maximización, jóvenes? Acuérdense. Investigación operativa. Exactamente. Lo que ustedes ven en Investigación investigación operativa operativa. 1. Exactamente, lo que ven en operativa 1. Entonces, indudablemente aquí no vamos a hacer un cálculo tan complejo como se podría llegar en operativa 1 a obtener, digamos, ¿no? Porque son funciones restringidas, son funciones que yo tengo que optimizar, pero restringidas. No es como antiguamente ustedes veían en cálculo, que era derivar igualar a 0. Aquí están restringidas, lo que ustedes veían en operativa. Entonces, indudablemente aquí no es que vamos a llegar a hacer una cosa tan compleja como la que podrían obtener ustedes en investigación operativa. Pero lo que sí hay que tener los criterios para que se cumplan los conceptos. Entonces, yo tengo que buscar el cable que sea una, que soporte la corriente máxima. 2, que además la caída de tensión esté dentro de los parámetros máximos que yo quiera jugar. Pero todo esto tiene que estar sujeto a gastar la menos plata posible. Es como que yo tengo un edificio, el edificio yo tengo que hacer el cálculo estructural, entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, cuánto de hormigón, cuánto de fierro, y el edificio tiene que cumplir estas condiciones, y obviamente tenemos que tener el menor costo, porque si yo tengo el mayor, si yo no tengo un costo racional, ya no necesita que lo calcule un ingeniero, se lo calcula el albañil, pues le dice, póngame el fierro más grueso, las columnas mucho más gruesas, las vigas gruesas, entonces el edificio no se va a caer. Entonces, ¿por qué se contrata un ingeniero? Porque se quiere optimizar los procesos. ¿Por qué se contrata un ingeniero industrial cuando se está haciendo el diseño de una nave y de proceso? Porque se necesita, se requiere tener las condiciones más rentables. Si no, yo agarro y le digo a un albañil, póngame la máquina donde usted quiera,
Total, que vayan produciendo como puedan, y igualmente va a ser un proceso que no va a ser optimizado. Van a sacar materia prima de un lado, la van a almacenar en otro, la van a procesar aquí, van a tener que caminar 2 cuadras para tirarle el otro retoque, ¿me entienden, no? Por eso que ustedes estudian, para poder optimizar los conceptos que podría hacerlo otra persona sin tanto conocimiento, pero obviamente no lo haría de forma optimizada. Entonces, eso es el concepto de la caída de tensión. Yo en el transcurso de la semana le voy a mandar ejercicio hecho para que ustedes vean cómo se calcula, y eso va a entrar en el examen. Ya, vamos a ver si podemos avanzar un poquito más para ya tener primer materia para el examen, y ya fijaríamos fecha para el parcial. Espérenme un segundito. Estamos en la diapositiva, vamos acá. Entonces, seguimos acá en la diapositiva. Ya hemos visto todo esto, ya se lo resumí yo. De partes que componen un circuito ya se lo vimos, carga, fuentes ya lo vimos, control de iluminación de una lámpara. Entonces, jóvenes, hasta ahí llevaríamos la primera evaluación. Quiero que me digan qué fecha podemos fijar. Tienen a partir de hoy día 2 semanas. Puede ser lunes que viene o el subsiguiente. ¿Cuándo lo quieren tomar en la primera evaluación? Sí, Lunes 8, ingeniero. Que sea lunes 8, ingeniero. Lunes 8. Lunes 8, ingeniero. Por favor, ingeniero. Lunes 8, ¿No está puede bien. ser viernes? No, lunes. Lunes 8 Está está bien, bien. lunes. Viernes, por favor. puede Lunes ser 8. viernes. No, está bien lunes Puede ser viernes. 8. Viernes 6. Viernes, ingeniero. No Lunes estamos está bien. trabajando. Lunes 8. Viernes 6. Está bien, lunes 8. Ya, si no se ponen de acuerdo, yo lo tiro a la máxima fecha y la fijo, que sería el lunes 8. Si ustedes se ponen de acuerdo, podemos hacerlo el viernes anterior. Pero si no se ponen de acuerdo, yo tengo que inmediatamente proceder a... Esa fue la condición que hablamos. Lunes Habíamos 8 decidido o se va a poner de viernes. acuerdo el viernes anterior. El viernes 6 Que estaría bien, sería ingeniero. viernes 5 sería. Viernes 6, perdón. Ah, no, 5. Viernes 6, perdón, viernes 6 o lunes 8. Lunes 8 está bien. Lunes 8 está bien, ingeniero. El lunes está bien. Lunes El 8, lunes, ingeniero. ingeniero. 8 de marzo, Lunes 8. evaluación, ¿ya? Ya está en el grupo. Bueno, continuamos Ingeniero, con el ¿va a entrar? avance. ¿Ah? Ingeniero, ¿va a entrar teoría y práctica en el examen? Todo, ¿O solo va a teoría ser y práctica, hay un práctica? montón de teoría. En este instante, espérenme un ratito, yo se los había prometido, además. Sí, por favor, ingeniero, las diapositivas. En este instante, espérenme un ratito antes que me olvide. Es que estoy varado en otro país ahorita, no con todas las comodidades que quisiera, así que se lo voy a pasar de una vez, porque no tengo a veces, no tengo comunicación de internet, no tengo nada, entonces, ya está en el grupo. Gracias, ingeniero. Ya, continuemos con la clase, jóvenes, continuemos con la clase. Control de iluminación de una lámpara. Jóvenes, ahora vamos a ver otra parte que es cómo se diseñan los planitos eléctricos, digamos, ¿no? Cómo se diseñan los planitos eléctricos. Entonces, control de iluminación de una lámpara. Entonces, aquí podemos ver, jóvenes, que para prender y apagar la luz, nosotros necesitamos de un cuarto. Necesitamos una fuente, que sería la fuente que te entrega la red de distribución, un interruptor y obviamente el mencionado elemento a iluminar. ¿Lo están viendo ahí, no? Sí, ¿no? Entonces, control de iluminación. Ahí se ve. Se me ha vuelto acá.
Sí, ratito. Se me ha salido nuevo. Un minutinho que se me fue para atrás. Ya. Ya nosotros hemos visto cómo se dimensionan los conductores. Pero ahora tenemos que ver todos los anexos, cómo se calculan las cargas, cómo... Entonces, diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión. Entonces, este es el siguiente capítulo. Entonces, vamos a ver factor de simultaneidad. Jóvenes, cuando yo estoy haciendo un cálculo de una industria, alguien lo tiene que calcular, pues, o sea, yo en el examen le puedo decir, jóvenes, la carga es tanto, supone que ya lo calculé, o les puedo decir, la casa tiene 3 focos, 2 enchufes, ¿cuál es la carga? Normalmente los estudiantes de otras carreras que no son afines a la ingeniería de energías, ¿qué es lo que hacen? Suman. Entonces usted dice, me voy a mi casa, tengo 10 focos, sumo los focos, tengo 3 televisores, sumo los televisores, sumo todo. ¿Y qué está ocurriendo, jóvenes? Que no todos los televisores y todos los focos y todos los aires acondicionados y todas las duchas, todas operan al mismo tiempo. Entonces, hay factores que son factores de carga, factores de simultaneidad, que lo voy a ir explicando, factores de demanda, que aparecen inclusive en las facturas industriales que le entrega a los consumidores, que determinan qué simultaneidad tienen las cargas. Como la CRE tiene 100 casas, no todas las casas prenden su luz al mismo tiempo, no todas prenden su aire acondicionado al mismo tiempo, no todas tienen fiesta todos los domingos, no todas se bañan al mismo tiempo. Entonces, mientras más cantidad de casas hay, coinciden menos las demandas, ¿me entienden, no? Si yo tengo una casa y prende su ducha, que demanda 5.000 vatios, estoy fregado, tengo que darle los 5.000 vatios. Si tengo 2 casas, la posibilidad que las 2 casas coincidan es alta. Entonces, si cada casa tiene una ducha de 5.000 vatios, tengo que darle 10.000 vatios. Si tengo 10 casas y las 10 casas tienen una ducha de 5.000 vatios, ya es muy poco probable que las 10 casas utilicen su ducha al mismo tiempo. Entonces yo digo, le doy un factor de simultaneidad del 50%. O sea, que lo máximo que puede coincidir son 5 casas. Entonces calculo que nunca va a haber 10 casas, entonces lo máximo que va a haber es 5 casas y con eso dimensiono el conductor. Porque si no, tendría que invertir mucho más. Entonces la idea es invertir lo que se requiere. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces aquí aparece un factor que se llama el factor de simultaneidad y es muy utilizado para el dimensionamiento de conductores. Entonces, por decir, ¿qué dice la CRE? Aquí hay unas tablas. ¿Están viendo esas tablas, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Sí, se ve. Así Sí, como la ingeniero. CRE calcula, lo que va a poner en su potencia instalada para entregar al pueblo. Normalmente estas son residencias del tipo muy económica. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen algunos factores de simultaneidad que dice que si son de 2 a 4 casas, la CRE dice sumemos todo. No me arriesgo. Son una ducha por casa, sumen las 4 duchas. En casas que son pequeñas, en casas que son de rico, la CRE dice el 80% podría llegar a coincidir. ¿Me están entendiendo, no? ¿Qué significa? Si cada casa tiene 10 kilovatios y es una casa de lujo, entonces la CRE dice, bueno, 10 casas serían 100 kilovatios, pero como no coinciden todas al mismo tiempo, vamos a ponerle en nuestras instalaciones, en nuestras inversiones, una capacidad de 80 kilovatios, lo cual nos va a permitir ahorrar un 20% en plata.
Si son, aquí puede verse, de 21 a 30 casas, ¿lo están viendo en la tablita? Donde dice residenciales, de acuerdo a la norma NB 777, esa es la norma boliviana, por si acaso. Ingeniero, Si es de 21 a 30 casas, la CRE dice, para casas que son pequeñitas, coinciden el 40%. Para casas de muy alto consumo de gente rica, el 30%. ¿Me están entendiendo? Sí, ingeniero. ¿Qué significa? Que si la CRE tiene un transformador que alimenta 30 casas, ella suma la potencia de todas las casas y le aplica el 30%, y con eso hace su cálculo. Lo cual significa que la dimensión es mucho menor a la cual yo sumara casa por casa. ¿Me están entendiendo o no? ¿Me están sí. entendiendo? Sí, sí, sí. Claro, es como que yo sume todas las materias de la universidad, de todas las carreras. Entonces yo digo, industrial tiene 50, civil tiene 50, no sé. Y en total, entre todas las materias, de todas las carreras, suman 1000. Entonces vamos a necesitar 1000 aulas. Entonces va a decir, no, porque no todos pasan al mismo tiempo. Algunos pasan en la mañana, otros pasan en la tarde, otros pasan en la noche. Entonces ya no necesito tener 1000 aulas. Podemos tener 100 aulas o 200 aulas. ¿Por qué? Porque vamos jugando. Cuando yo estoy pasando clase, el otro no está pasando clase. ¿Me entienden o no me entienden? Entonces, yo paso lunes, por decir, pero el martes no paso, entonces otra carrera podrá utilizar el aula el martes. Entonces, eso disminuye la cantidad de aulas que se requieren en la universidad. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, eso Sí. sería como un factor de simultaneidad de aula. Entonces, yo digo, son 1000 materias las que hay en la universidad, pero tienen una simultaneidad del 20%. O sea, siempre hay 20% de los docentes pasando clase al mismo tiempo, como máximo. Entonces, tengo que tener 200 aulas. Entonces, aquí están los niveles. Factor de demanda. Entonces, si yo tengo muchas casas, el factor de simultaneidad dicen cuánto aportan todas las casas a la demanda máxima. Y el factor de demanda, que eso está en la factura de CRE, en realidad dice la relación que existe entre la demanda máxima y la demanda media. Entonces acá dice una sala de espectáculo. Cuando está prendida la sala de espectáculo, demanda el 100%. Los bancos, 100%. No es que el banco prende sus luces, las apaga sus luces, ¿me entiende o no? El banco cuando está funcionando, el banco funciona, por decir, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En esas horas, que son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, funciona todo. Están todos sus aires comprendidos, todas sus luces, no es que hay algo que no esté funcionando. Pero si yo sumo el banco con el resto de las casas, podría ser que no coincidan, porque las casas no están demandando porque están en sus trabajos. Entonces las casas están vacías, los chicos están en el colegio, entonces eso se llama un factor de simultaneidad. Pero cada carga por sí propia tiene un factor de demanda, como está acá. Y aquí está para cada, esto está en la norma boliviana. Entonces, ¿cuáles son los elementos de las instalaciones? Dice, ¿no? Cuando nosotros vamos a construir